Reanudamos la sesión. Señorías, bienvenido al público que nos acompaña a este punto del orden del día. Comenzamos debate y votación de la proposición no de ley 8226 sobre la residencia comarcal del Cinca Medio de Fonz, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición y defensa tiene la palabra el señor Dueso. Gracias, presidenta. Señorías, hoy estamos aquí para hablar de algo mucho más importante que un edificio. Hablamos de dignidad, hablamos de igualdad territorial, hablamos de que una persona mayor del Cinca Medio pueda vivir cerca de su pueblo, cerca de su familia, cerca de sus amigos, cerca de todo aquello que conoce. Y antes que empezar, quiero hacer algo que es de justicia. Quiero agradecer públicamente el trabajo de la Plataforma Comarcal por la Residencia del Cinca Medio. A las personas que hoy nos acompañan desde la tribuna, a quienes habéis insistido cuando parecía que nada avanzaba, a quienes habéis llamado puertas, convocado reuniones y explicado una y otra vez por qué esta residencia es necesaria. Gracias. Quiero también reconocer el trabajo del Ayuntamiento de Fonz y de todos sus alcaldes, en especial de su actual alcaldesa, Mari Clusa, por su impulso, por su persistencia, por no dejar caer nunca este proyecto, por seguir creyendo cuando otros dejaron de priorizar. Eso demuestra compromiso, demuestra visión y demuestra que cuando un pueblo desea algo, lucha por ello hasta el final. Gracias. Pero también quiero pedir disculpas, porque esta residencia tendría que estar abierta desde hace mucho tiempo y las administraciones no hemos sabido llegar antes. Pero, señorías, conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí, porque la residencia no apareció sola. Cada avance ha venido acompañado de decisiones políticas, y esas decisiones políticas, señorías, se adoptaron con gobiernos socialistas al frente del Gobierno de Aragón y de la comarca del Cinca Medio. Fueron gobiernos, en algunas ocasiones en coalición con otros partidos, como por ejemplo el PAR. Los que impulsaron la residencia fueron gobiernos socialistas. Los que aportaron financiación fueron gobiernos socialistas. Los que licitaron obras fueron gobiernos socialistas. Los que hicieron posible que hoy exista una infraestructura prácticamente terminada sobre la que poder actuar fueron gobiernos socialistas. Y también quiero reconocer algo importante. Durante la campaña electoral del pasado 8 de febrero, muchos fueron quienes dieron la cara y escucharon a la plataforma. Porque cuando una reivindicación es justa, la obligación de la política es escuchar. Se reunieron con la plataforma candidatos y candidatas a presidente, como nuestra compañera Pilar Alegría, y también otros y otras representantes de todos los partidos políticos. Y es evidente que también hubo partidos políticos cuyas cabezas de cartel no priorizaron esta reivindicación. Destaca la ausencia de Jorge Azcón y, sobre todo, de Carmen Susín, quien, además de candidata del Partido Popular por Huesca, era la responsable en su momento de la Consejería de Bienestar Social y Familia, quien fue esquivando Fonz pese a ir a municipios cercanos. Pero cada uno establece sus prioridades, cada uno decide la importancia que le da a las distintas reivindicaciones. Señorías, desde el pasado 2023, la comarca del Cinca Medio vive una parálisis evidente y nunca vista. Como ejemplo, la residencia, en gran medida provocada por el señor Claver y su equipo. Hasta tal punto ha llegado que el boicot de los concejales del señor Claver ha hecho que el presupuesto comarcal salga adelante gracias a la abstención del Grupo Socialista en la comarca. Por responsabilidad, por interés general de los ciudadanos, para que no continuara la parálisis. Porque no se puede seguir así. Pero también tras el cambio de Gobierno de Aragón, en 2023 este proyecto dejó de recibir fondos. Primero con el Gobierno PP-Vox, luego con el Gobierno PP. Les animamos a que este nuevo Gobierno PP-Vox cambie este discurso. Esta semana, tras ver nuestra iniciativa, el vicepresidente se reunió con la plataforma. Y quiero decir algo claramente, nos alegramos, pero hace falta algo más. Hoy me llegaba la respuesta del señor consejero, ¿vale? Haremos un poco de análisis sintáctico. El señor consejero hablaba de revisando, recopilando, analizando, verificando, voluntad de avanzar, estudiando, se valorará, compromisos cero, gerundios muchos.
No basta con decir que algo es importante, hay que poner recursos, hay que tomar decisiones y hay que poner fechas. Hace falta que el Gobierno de Aragón impulse la apertura de estas residencias. La propuesta que trae el Grupo Socialista es razonable, útil y realista. Colaboración económica, asesoramiento técnico, cumplir compromisos, consignación presupuestaria para culminar esa segunda fase. Miren, hoy esta Cámara tiene una oportunidad de demostrar que hablamos del medio rural y no solo hablamos en campaña, que cuando hablamos de igualdad territorial lo hacemos de verdad. Porque la residencia del Finca Medio no es una obra, es una deuda histórica y las deudas con nuestros no se aplazan indefinidamente, se cumplen. Muchas gracias. Ha habido 3 enmiendas presentadas. La primera de ellas ha sido por parte de Chunta Aragonesista. Señor Pueyo, tiene usted 3 minutos para defender su enmienda. Muchas gracias, presidenta. La residencia de Fonz, para todos los que hemos encriado aquí, que veo caras conocidas, ha sido un continuo edificio en obras, saturadas, paradas, que no iban a ningún sitio. Desde que van chicos, chugaban pelas faixas de la redolada y siempre vellaban las obras. Allí, todos los agricultores repiegan l'ordio, las almendreras, las oliveras, y en esa redolada veían cómo se sigue, que son ya 20 años y 4,6 millones d'euros invertidos sin que se feiga nada per la residencia. Per això estan vivint en una comarca que no compta con guaire residencia pública, una comarca con más de 300 personas en llista d'espera desde 2023 y que en 5 años un cuarto de la gent será ya jubilada. Una comarca de la del Finca Medio a la coda de las piezas de residencias nomás seguida pel Sobrarbe. La comarca, señorías, se fa viella. La demanda creix. Las familias l'iscala duya. Ahora la residencia conta con una primera fase ejecutada, 36 piezas casi aprestadas y una ampliación hasta 64. Este invierno va a estar con los míos vecinos de Fonz, charrán de cómo eran las necesidades que tenían y sobre todo charraban de que lo que les caleba eran consensos políticos de todos los partidos, porque esto no es una cosa política, esto es una cosa que se tiene que hacer y prou. Pero, amigos, ha arribado la política y la de las malas. Señorías del PSOE, esta PNL exige, entre otras cosas, que la residencia esté funcionando antes del 30 de septiembre. ¿Qué más querría la Chen de Fonz? Pero nosotros que esta se treba funcionan ya desde el 30 de mayo. Pero es verdad que tenéis unos plazos administrativos que cumplir y esto no va de medalletas. Lo que importante de todo esto es que se feiga. Pero otro costado tenía a Vox, que se va a juntar la semana pasada con los vecinos y vecinas, y él, el señor Nolasco, se va a comprometer, según me dicen, Nolasco se va a comprometer verbalmente para meter partidas de la residencia en los presupuestos del 27. Aprovecho que está usted aquí. ¿Me confirma, señor Nolasco, que va a poner partidas presupuestarias en los presupuestos del 2027 y que estará funcionando la residencia en el 27? ¿En el 27? Disculpen, por favor, señores del PSOE. Señor Pueyo, es su turno de palabra, no puede establecer una conversación con el vicepresidente del Gobierno. Señorías de Vox, a esa reunión estaba Macu, estaba Tere, estaba Chusé, estaba Jorge, estaba Mercedes. Os pido un favor, no traicionen a la Chen del mío Yuga. Feigan con lo que se han comprometido. Per iso, pensen en el beneficio de la Chen de Fonz y Redolada. Pensen en la Chen que ha estado trabajando toda la vida allí, veían esa residencia sin acabar y que lo que quieren es tener una vida tranquila y que las generaciones les paguen un descanso tranquilo a esa Chen. Y pensen en el consenso, consensos y compromisos, porque esto no es política, esto es una necesidad que tenían al mundo rural, porque la Chen de Fonz fa 20 años que miran la residencia con desesperanza y ahora lo que nos desesperaría es que no haya juegos políticos. Per iso, sientan la voz de los foncenses y foncensas que aquí han venido. Per iso, Foncen Talto. Muchas gracias, señor Pueyo. Ha habido una segunda enmienda presentada por Izquierda Unida. Señora Bengoechea, tiene usted 1 minuto para su exposición. Señorías, todos, ya se ha dicho, todos hemos estado en Fonz viendo el problema, viendo el lugar
y reconocemos el trabajo y el esfuerzo de la plataforma, sin la cual hoy no estaríamos hablando de esto. Eso estaría olvidado y abandonado, como ha estado muchos años, pero estando de acuerdo con tanto con la enmienda como con la propuesta inicial, sí que nos parece importante nombrar ese elefante siempre en la habitación de los servicios públicos, y es que nosotras queremos que esa residencia sea 100% pública. Ya partía de esa base, ya era de Elías y ya era una residencia pública que se tuvo que cerrar. Volvamos a eso porque no tiene color, no hay color en la calidad asistencial, y esto ya lo hemos visto y lo hemos comprobado y hay datos, y no tiene nada que ver un beneficio empresarial del 6 o el 8% para un fondo de inversión que gestiona una residencia, o incluso para el tercer sector, que haya personal, ratios, condiciones laborales y asistencia digna. Y eso solo se hace con una asistencia, y con una gestión pública y de calidad. Eso es lo que nosotras queremos enmendar a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bengoechea. Y una tercera enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Vox. Señora Ranz, tiene usted 3 minutos para defenderla. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. 20 años. Igual a los socialistas les parece como a Gardel en su tango, ¿no?, que 20 años no es nada. Pero lo es. Es mucho tiempo, demasiado tiempo. La residencia comarcal del Cinca Medio, ubicada en Font, fue un proyecto que nació oficialmente en 2006 y casi 20 años después de la puesta de la primera piedra, la residencia sigue sin abrir sus puertas. Había y hay mucha necesidad de un centro residencial para mayores en esa comarca. Nuestras poblaciones rurales, como saben, están muy envejecidas y además pues tenemos la suerte de que vivimos más años, hay más longevidad, con lo cual hemos de habilitar una serie de servicios sociosanitarios acordes a esta situación. Servicios de calidad, por supuesto. Son 20 años de espera, de frustración, de personas que han fallecido esperando, de familias que han tenido que trasladar a sus seres queridos o a sus familiares a otras residencias muy alejadas. Y desde Vox, como saben bien los miembros de la Plataforma Comarcal de Residencia del Cinca Medio, desde finales de 2005 estamos en contacto con ellos, con ustedes. Primeramente a través de nuestra concejal, Lorena García, a la que mando un abrazo y espero su recuperación. Y después, en febrero de 2026, cuando visitamos la edificación con ellos y nos reunimos en Font también. Tras estos primeros contactos se han sucedido comunicaciones constantes. Acabamos de tomar la responsabilidad de esta consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia y me consta, porque he estado en la reunión, que se ha mantenido esa reunión ya con el señor Nolasco, una reunión que entiendo muy fructífera, donde no se les engaña, se les dice la verdad. Somos gente honesta y somos gente responsable. No les contamos cuentos. Se les manifestó nuestra firme voluntad de responsabilizarnos por la tarea de terminar y poner en marcha esa residencia. Y es lo que vamos a hacer. Nosotros sí que tenemos palabra. Pero tampoco nos vamos a dejar dirigir y recibir lecciones de quienes no cumplieron cuando tenían que cumplir, cuando les tocaba. En 20 años se han realizado ciertamente una inversión importante, 4,6 millones de euros. Y lo que es muy triste es que esa inversión de dinero público se esté malogrando. Porque lo que era puntero y moderno hace 20 años ahora no lo es. Porque lo que cumplía las normativas administrativas de salubridad, seguridad, accesibilidad, etcétera, ahora muchas cosas no pueden no cumplirlas, con lo cual tenemos que hacer ahí un trabajo de puesta a punto de todo eso. Esa gestión deficiente de la ejecución y de la inversión no es culpa nuestra. Dicho esto, este Gobierno, al frente el señor consejero, señor Nolasco, vamos a apoyar a esta plataforma, por supuesto, y vamos a tomar la acción, realizando un estudio técnico económico detallado en colaboración con la comarca del Cinca Medio y la plataforma comarcal sobre la situación actual de la residencia, los trabajos pendientes, que según nos consta son el equipamiento interior, el mobiliario, los remates técnicos y los recursos necesarios para su finalización y puesta en marcha lo antes posible. Evaluaremos su viabilidad y calendario más adecuado para la apertura de la residencia, priorizando una planificación urgente, segura y realista. Incluiremos una partida oportuna en los presupuestos de 2027 y estudiaremos las vías posibles, ya sea pagos plurianuales, puesta en marcha por fases, e igual se estudiará el modelo de gestión más adecuado, conforme al presupuesto, porque aquí los brindis al sol brillan. Tenemos una deuda generacional con nuestros mayores, se lo debemos y así lo haremos. Es ahora el turno de Aragón Teruel. Existe.
Es turno de los grupos que no han presentado enmiendas. Tiene usted 2 minutos. El Cinca Medio, ubicada en Foz, constituye uno de los proyectos sociosanitarios más relevantes desarrollados en las últimas décadas en el medio rural del este de la provincia de Huesca. El proyecto nace con una clara vocación comarcal y estratégica. Sin embargo, casi 20 años después de la colocación de esa primera piedra, la residencia continúa sin abrir sus puertas. Se han sucedido cambios políticos, paralizaciones de obra, nuevas adjudicaciones, estudios de viabilidad, anuncios institucionales y compromisos, muchos compromisos públicos reiterados sobre la necesidad de culminar el proyecto, pero no lo está. Y 4,6 millones de euros invertidos en esta infraestructura comarcal en un territorio rural. Y a pesar de ello, la residencia, insisto, sigue sin estar en funcionamiento. La obra se encuentra prácticamente finalizada. No obstante, siguen pendientes cuestiones fundamentales: el equipamiento interior, mobiliario, remates técnicos y especialmente la definición definitiva del modelo de gestión y funcionamiento del centro. La cobertura residencial en la comarca del Cinca Medio es claramente insuficiente en comparación con otras comarcas aragonesas de características similares. La mayoría de las plazas residenciales existentes se concentran en Monzón y presentan elevados niveles de ocupación. Por ello, en diciembre del 2025, un grupo de ciudadanos preocupados por la situación de este proyecto se organizaron en torno a la plataforma comarcal por la residencia del Cinca Medio con el propósito fundamental de trasladar a las instituciones la necesidad urgente de culminar definitivamente un proyecto estratégico para el conjunto del Cinca Medio. Les doy la bienvenida y desde Aragón, Teruel Existe, queremos hacerles un reconocimiento a su trabajo, a su lucha, porque por desgracia los ciudadanos nos estamos teniendo que... Termino ya, señora presidenta. Nos estamos teniendo que organizar para combatir la inacción de quienes gobiernan. Voy a dejar clara nuestra posición y con esto termino. Hay que finalizar y equipar las instalaciones. Hay que definir el modelo de gestión de la residencia, así como el apoyo económico del Gobierno de Aragón para su entrada en funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Gaspar, tiene usted 3 minutos. Si nos está dando la razón. Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar dando la bienvenida a los miembros de la plataforma que hoy nos acompañan. Hablemos de la iniciativa que se ha registrado y hagamos un poco de historia de la residencia de Foz. 20 años llevan esperando porque esta residencia se abra. Y hoy el Partido Socialista nos trae una iniciativa en la que hacen un brindis al sol y piden un imposible, y es que esta residencia se ponga en marcha antes del 30 de septiembre. Miren, estuvieron reunidos con el vicepresidente y con el compañero, el señor Arranz, y ya les han dicho que por supuesto que va a haber colaboración entre la comarca y el Gobierno de Aragón para que la finalización y puesta en marcha de esta residencia sea una realidad. Pero seamos objetivos, el 30 de septiembre, señores del Partido Socialista, no es algo realista. Y usted decía, cada uno establece sus prioridades. Mire, le voy a contar las prioridades que tenía el Gobierno socialista en el año 2018. En el año 2018, a una pregunta del Partido Popular sobre qué medidas iba a adoptar el Gobierno de Aragón para garantizar el fin de la construcción de la residencia, ¿sabe qué dijo la consejera de Bienestar Social del Partido Socialista? Que esta residencia era un proyecto comarcal. Se quitó el problema de encima y demostró que no era una de sus prioridades. Ese es el problema, que 8 años de Gobierno socialista la residencia de Foz no ha sido una prioridad. Y es verdad, ahora ya no tenemos solo el problema de finalizar la residencia, es que después de 20 años hay cosas
que no, que con los cambios normativos hay que volver a adaptarlas y para eso es necesario efectivamente financiación. Así lo ha dicho la alcaldesa de Font, que decía los retrasos en la puesta en marcha de esta residencia está vinculada tanto a cambios normativos 20 años después como a falta de financiación suficiente por parte de la comarca que, como usted bien ha dicho, ha estado gobernada durante casi 2 décadas por partidos de izquierdas. ¿Y qué pide la plataforma? La plataforma pide un calendario claro para la puesta en marcha de la residencia y recursos suficientes. No pide que se ponga en marcha el 30 de septiembre. El compromiso del Gobierno de Aragón es claro. El vicepresidente se ha reunido con ustedes y les ha dicho que se va a trabajar para la apertura de esta residencia, realizando los estudios técnicos y económicos necesarios y en colaboración con la comarca y con la propia plataforma. Y miren, señores del Partido Socialista, hoy tienen la oportunidad de demostrar aquí si lo que quieren es hacer política o realmente quieren ser útiles a los ciudadanos. Acepten la enmienda que les ha presentado Vox, que es una enmienda realista que se ajusta a cómo se puede dar respuesta a un problema que ustedes durante 8 años no fueron capaces de resolver. Acepten esa enmienda y contarán con el voto favorable de nuestro grupo. Brindis al sol con la fecha del 30 de septiembre, que es un imposible, no se pueden aceptar. Muchas gracias. Señor Dueso, tiene usted 1 minuto para fijar su posición respecto a las enmiendas presentadas, cuando usted quiera. Señora Gaspar, en el 18 estaba en Ciudadanos, viendo que defiende la enmienda de Vox. Nadie sabe dónde estará en el 24, en el 27. Seremos generosos. Pero desde luego, con los señores de Vox han pasado 3 meses desde las elecciones. El tiempo de prometer era el de campaña. Ahora toca cumplir. Dejen de llorar por las esquinas excusándose en que no han nombrado altos cargos, porque tiempo han tenido. Pónganse a trabajar, dejen de echar balones fuera y nunca podremos aceptar una enmienda que no compromete a nada y retira incluso los compromisos que dio el señor vicepresidente ante la plataforma en la reunión. Señores del PP, no nos sorprende que no hayan trabajado una enmienda propia, porque nunca les ha interesado esta residencia, ni al señor Azcón ni al señor Claver. Escuchen al territorio, pónganse a trabajar en las necesidades de los aragoneses, que después de 3 años y 3 gobiernos ya va tocando. Señora Bengoechea, podemos coincidir con su enmienda, pero no vamos a poner su enmienda como excusa para que no lo voten estos señores. Que se muestren tal como son. Si usted presenta una PNL en esa línea, la apoyaremos. Y, señor Puello, gracias por el apoyo, y a Teruel existe también. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Comenzamos, por tanto, la votación. Votos emitidos. ¿No? Recuerdo, todos centrados a votar, porque no hay ningún problema técnico. Volvemos a votar. Y ahora parece que sí. Votos presentes emitidos 57. Votos a favor emitidos 24 de los presentes más 1 telemático 25. Votos en contra de los presentes 32 más 1 telemático 33. Por tanto, decae la iniciativa. Pasamos ahora al turno de explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted 1 minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotras insistimos y no vamos a, de hecho nos hemos abstenido para que esto no sea impedimento, porque entendemos las demandas de la plataforma, pero de verdad que es importante, a mí no me lo tiene que contar nadie. Yo estaba de concejala en Zuera cuando se quiso cerrar la residencia municipal. Conseguimos meter en los pliegos de la parcela que se quería ceder para que construyese y gestionase una empresa privada. Conseguimos meter buenas condiciones laborales, buenas ratios, y ¿saben qué pasó? Que no concurrió ninguna empresa privada, porque los beneficios empresariales en este sector son incompatibles con la calidad asistencial. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esa es nuestra postura firme, pues por eso nos hemos abstenido, para que por lo menos pueda salir adelante la petición de la plataforma. Gracias. Muchas gracias. Señora Buch, renuncia.
Xunta Aragonesista. Señor Puello, un minuto. Gracias, presidenta. Xarro con la gent de Font, ja has visto lo que ha pasado, has visto lo que fa Vox, ja t'ho has dado cuenta. Xarran de que faran un estudio técnico sobre la situación actual, quan estaban xarrant ahora mismo por WhatsApp con vosotros, que dice que ya se va a hacer una adecuación a la nueva normativa después de la COVID per los grupos de la convivencia que va a ser en 2021. O sigui que això no tiene sentido ninguno. També, quan xarran de presupuestos, no especifican si meterán en presupuestos los estudios o la de entrada en funcionamiento, que ixe el drama, perquè quan xarran de la de entrada en funcionamiento las señorías de Vox, de lo que xarran es de lo antes posible, no les engañamos, les decimos la verdad. Ha dicho també que estudiarán vías posibles, plurianuales, o siga que guay de compromiso per parte de Vox, ya les visto, la enmienda de Vox también, saca pilotas fuera, no quieren fe nada, como mucho tendrán los estudios y en el presupuesto los estudios, pero tal y como está la legislatura y tal y como está Vox, ya nos pueden olvidar de las residencias y esto sigue así. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Vox. Señora Arranz, un minuto. Pues bien, sí, ya han visto el sentido de la votación. Lo que habría sido recomendable y sano es que hubiera habido una unanimidad, porque creo que era fácil ponernos de acuerdo. Pero claro, con realismo. Lo que pasa es que aquí quieren sacar ahora rédito político los que han estado 20 años con esto empantanado. Y ahora nos vienen a exigir a nosotros que les demos ya una fecha exacta. Pues no se la damos porque no podemos saber ahora mismo cuál es la fecha exacta. Y lo que no vamos es faltar a nuestra palabra. Les hemos dicho que vamos a emprender los trabajos necesarios para ponerla en marcha. Han pasado 3 meses desde que hemos cogido esa responsabilidad. Si han esperado 20 años con unos, no van a esperar 3 meses con otros. Vamos a ir funcionando poco a poco, pero tenemos que darlo porque hace falta esa residencia, somos conscientes y nos da igual el color político, porque ni ustedes ni el sentido y el fin de esto tiene color político. Es una necesidad del finca medio, de las personas mayores y se lo debemos, porque estos mayores son los que han levantado el estado de bienestar en el que estamos, que ahora algunos se están cargando y se merecen esta residencia. Gracias. Muchas gracias. Señor Dueso, tiene la palabra por un minuto. Gracias, presidenta. He olvidado mencionar una cosa que se hizo el Gobierno que surgió de las urnas en el 18. Poner 1 millón de euros encima de la mesa para esta residencia. Y es que, señores, llevamos años hablando de la residencia del Finca Medio. Ya no hacen falta más palabras, hace falta abrirla, porque nuestros mayores no pueden seguir esperando. Porque Font ha cumplido, porque la plataforma ha cumplido, porque el ayuntamiento ha cumplido, porque la ciudadanía ha cumplido y porque nuestros mayores se lo merecen. Gracias. Muchas gracias, señora Gaspar. Tiene usted 1 minuto. Gracias. Me voy a dirigir a la plataforma. Hoy se votaba un imposible, la apertura de la residencia con fecha 30 de septiembre. Hay que ser realistas. La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Vox, que forma parte del Gobierno de coalición PP-Vox, es una enmienda realista, una enmienda en la que en diciembre del 25 la propia alcaldesa de Font señalaba que los retrasos estaban vinculados a cambios normativos en la construcción. Sí, no está adaptada, lo siento, señor Puello, no está adaptada. Por lo tanto, habrá que hacer un estudio, habrá que hacer las cosas bien y habrá que poner los plazos bien. Y, señor Dueso, me parece genial que le hayan venido a chivar, pero 2 legislaturas después hay cosas que ya están obsoletas. Muchas gracias. Pasamos al punto. Señora Rodrigo. Pasamos al punto 14 del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 8926 sobre las actividades relacionadas con la prostitución y la explotación sexual durante los viajes oficiales realizados en las provincias de Teruel y Zaragoza por el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su exposición y defensa tiene la palabra su portavoz, la señora Marín, por tiempo de 5 minutos.
Muy buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Alegría, y veo que sigue usted sin dimitir. Y la verdad es que ya no sé qué más tiene que pasar en el Partido Socialista para que alguno de ustedes tenga la mínima decencia política de asumir responsabilidades. Porque lo que estamos viendo, señorías, ya no es un caso aislado de corrupción. Lo que estamos viendo es un régimen podrido, un partido atrapado en el fango hasta el cuello, un gobierno cercado por los juzgados, por la Guardia Civil y por los escándalos diarios. Y usted y ustedes ahí sentados como si no ocurriera nada. Primero fue el Parador de Teruel y un hotel de Zaragoza, las juergas, las prostitutas, las orgías, los viajes. Usted era la delegada del Gobierno de España en Aragón. Usted, la misma que ahora finge que no sabía nada. Pretende que alguien se crea que organizaba viajes, desplazamientos, encuentros, cenas, movimientos con Koldo y no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. ¿De verdad? Estamos hablando de mensajes escritos que se han hecho públicos. Estamos hablando de informes. Estamos hablando de investigaciones judiciales. Estamos hablando de registros de la UCO, de dirigentes socialistas desfilando por los juzgados como si Ferraz fuera una sucursal de la Audiencia Nacional. Ábalos, Koldo, Cerdán, la mujer del presidente, el hermano del presidente, 12 horas de registro en Ferraz. Zapatero investigado, tráfico de influencias, favores, joyas, relaciones internacionales oscuras. Y ustedes todavía van por ahí dando lecciones de feminismo, de ética y de democracia. Ustedes. Mire, por favor, señora Alegría, como mujer le pido que nunca más vuelva a utilizar su condición de mujer para hacerse la víctima, porque está manchando el buen nombre de todas las mujeres. Nosotras no somos víctimas, nosotras somos mujeres del siglo XXI. Y usted no es una víctima, usted es una aprovechada de su cargo, de su condición política para fines espúreos y con su actuación deshonra a todas las mujeres. Y cuando el escándalo ya era imposible de tapar, dijo que todo esto era un ataque machista. No, señora Alegría, no. Machismo es utilizar a las mujeres como mercancía sexual mientras se les llena la boca hablando de igualdad. Machismo es mirar para otro lado mientras sus compañeros degradaban a las mujeres en habitaciones pagadas con fondos públicos. Machismo es usar el feminismo como pancarta electoral mientras protegen a quienes han convertido al PSOE en un barrizal moral. Ustedes tienen un serio problema y es que eligen siempre estar en el lugar en el que les interesa en vez de en el lugar donde deberían estar. Deben estar junto a las víctimas del terrorismo y eligen estar junto a sus verdugos. Deben estar junto a las familias de la Guardia Civil muertos en Huelva y eligen estar en una cumbre bolivariana. Deben estar junto al pueblo venezolano y eligen estar junto a traficantes y... Señora Marín, un segundo, por favor. Ruego que cuando alguien interviene se respete su palabra, como el resto. Señor Iglesias, ruego que estemos, y si tiene alguna queja la diga después. Mientras está interviniendo la señora Marín, todos callados. Deben estar junto al pueblo venezolano y eligen estar junto a los dictadores y traficantes. Deben estar junto a las víctimas de delitos sexuales y liberan a sus monstruos. Deben estar junto a las mujeres esclavizadas sexualmente y eligen estar con sus compañeros puteros. Y mientras todo esto ocurre, aparece Pedro Sánchez en una rueda de prensa intentando engañar una vez más a los españoles, diciendo que lo de Ferraz era un requerimiento de la UCO. No, señorías, no. No fue un requerimiento de la UCO, fue un registro judicial. De verdad que resulta increíble que alguien que ya debería estar perfectamente acostumbrado a la terminología jurídica, pues tiene investigados, procesados e imputados en su familia, no sepa distinguir entre un requerimiento y un registro. Aunque posiblemente sí, lo sabe, simplemente mintió otra vez. Porque Sánchez miente siempre, miente en el Congreso, miente en Ferraz, miente ante todos los españoles. Todos mienten, ¿verdad, señor Pastor? ¿Verdad? Todos mienten. Miren, señorías, ya no cuela esto de las manzanas podridas, porque cuando todo el cesto está podrido, el problema no son las manzanas, el problema es el sistema. Y hoy el sistema se llama sanchismo.
un sistema basado en el poder sin límites, en la propaganda, en la mentira, en el uso partidista de las instituciones, en el sectarismo y en la corrupción política y moral. Por eso usted debería haber dimitido hace ya mucho tiempo, pero no lo hará, porque el sanchismo ha demostrado que puede soportar cualquier cosa menos perder el poder, aunque para conservarlo tenga que arrastrar el buen nombre de España, de las instituciones y de la democracia por el barro cada día un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de las agrupaciones o grupos parlamentarios no enmendantes. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Menos mal que está aquí la señora Marín para hablarnos de moralidad y de lo que somos las mujeres. Menos mal. Pero bueno, vamos a seguir para bingo en este lodazal. Yo quiero decirles, señorías, desde luego que toda trama de corrupción, y en esta en concreto en torno a la figura de José Luis Ábalos, es absolutamente reprobable y que cuando finalice este proceso judicial se tendrán que asumir las responsabilidades penales y políticas oportunas. Desde luego que sí. Que el patriarcado y la corrupción beben de las mismas fuentes, eso, señorías, es evidente. Algún día lo tendrían que decir ustedes también. Pero permítanme que se escandalicen el Partido Popular, que está encantado de humillarse, de someterse a los postulados de Vox, al antifeminismo de Vox, que llevan unos años que allá donde gobiernan desmontan los derechos de las mujeres, desmontan los puntos violeta, desmontan recursos públicos para políticas de feminismo y derechos de las mujeres. Por favor, ¿de qué nos hablan? ¿Qué están hablando ustedes todo el día de condenar todo tipo de violencia que da absolutamente asco? Este caso es absolutamente condenable sin matices, pero aún estoy esperando que les parezca igual de obsceno ya acabó en pandemia. ¿Les parece igual de obsceno y criminal porque lo fue la gestión de las residencias de la señora Ayuso con 7.291 personas? Eso sí que fue obsceno en pandemia. Menos aspavientos, más medidas anticorrupción que voten ustedes a favor y más votar a favor de los derechos de las mujeres. Gracias, señora Buch. Es su turno. Tiene 2 minutos. Gracias, presidenta. Pues los hechos acontecidos supuestamente en el Parador de Teruel son de extrema gravedad y, por tanto, deben de ser condenados por las instituciones y todos los actores políticos de forma clara y directa. ¿Que esto ahora se usa políticamente por el Partido Popular para atacar a Pilar Alegría? Es evidente. De esto nos hemos dado cuenta todos. ¿Es un arma legítima? Sí, es verdad. Pero también es verdad que siempre y cuando no se vaya más allá, no se vaya al acoso ni tampoco al derribo personal, línea que nunca se debería de cruzar por ninguno. La comisión de investigación que plantearon, pues estamos totalmente de acuerdo con ella. Tráiganla y la votaremos a favor. Esta iniciativa creo que deja clara la postura de que todos los grupos de esta Cámara deberíamos de compartir, que es una condena enérgica del uso de fondos públicos para juergas personales. Juergas que se hicieron en pandemia, cuando la sociedad ni siquiera podía visitar a familiares enfermos o asistir a funerales, y encima en actividades de moralidad más que cuestionable, en las que se explota a la mujer, se cosifica y solo se la coloca como un objeto de deseo sexual. Desde Aragón Existe y Teruel Existe pedimos el máximo respeto y reconocimiento al ingente trabajo que se viene realizando por parte de los colectivos feministas en nuestra sociedad a lo largo de las décadas para avanzar en derechos y para avanzar como sociedad. Por supuesto que es absolutamente vergonzoso que un cargo público de la relevancia del señor Ábalos, cuando era ministro, considere a la mujer únicamente como objeto sexual. Por supuesto que tiene que ser juzgado por ello y por supuesto que desde Aragón Teruel Existe siempre pediremos máxima termino ya, señora presidenta, y que se destapen y salgan a la luz todos, absolutamente todos los casos de corrupción.
Muchísimas gracias. Es el turno ahora de la señora Bozal, de Chunta Aragonesista. Tienen ustedes un cuajo, pero es que, vamos, a ver, está claro que utilizar las mujeres como mercancía es absolutamente intolerable. Absolutamente intolerable. Completamente de acuerdo. El otro día nos decía que si nosotros teníamos el frasquito de la esencia del feminismo. No, no tenemos ningún frasquito de ninguna esencia. Pero es que utilizar la prostitución y la explotación sexual para montar este circo me parece una falta de respeto a la lucha feminista absolutamente increíble. Desde luego que cualquier cargo público que use dinero público, ya no solo para irse de putas, para cualquier cosa que sea su propio placer, tiene que estar absolutamente juzgado y condenado. Pero es que precisamente porque creemos que es algo extremadamente grave, esta iniciativa es que mezcla churras con merinas. Y miren que yo de ovejas sé poquito. Pero es que mezcla la legítima condena a la explotación sexual con una utilización claramente partidista de esto. Claramente partidista. Desde luego, todo esto son presuntos. El día que haya una resolución judicial en firme, que pague cada uno por lo que tenga que pagar. Sinceramente, cuesta escuchar determinadas lecciones de feminismo de quienes gobiernan con la extrema derecha, que niega la violencia machista y que cuestiona constantemente las políticas de igualdad. Pero es que también, hace apenas unos días, nombraron a un director general de política educativa que presumía de haber ligado escenificando su misión química. Es que eso es gordo, ¿eh? Eso es gordo. Pero es que no vale indignarse solo cuando eso viene... Perdonen, estoy hablando si no les importa. Gracias. Solo cuando afecta... Señora Bozal, un segundo. Vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Cuando alguien está hablando en tribuna, el resto de los diputados tienen que estar en silencio, escrupuloso. Si tienen algo de lo que quejarse, después ustedes tienen los mecanismos para poderse quejar. Continúe. Señora presidenta. Cuando hablamos de violencia machista no vale solo de indignarse cuando el escándalo afecta al rival político. Convendría recordarles, además, que tienen ustedes causas gravísimas de corrupción vinculadas al Partido Popular. Gürtel, Kitchen… Ahí aparecieron investigados y documentados gastos en locales de alterne y entornos relacionados con prostitución, con dinero público también. ¿O es que se han olvidado ustedes, y cito textualmente, de los volquetes de putas de Granados? ¿Tan corta tienen ustedes la memoria? Ha empezado esta semana el juicio, le piden 43 años de cárcel. Hay que mirar también un poquito al ombligo. Entonces, no veo ese nivel de indignación en ustedes, señorías, solo lo veo cuando afecta a la otra bancada, que me parece igual de mal, ¿eh? No me malinterpreten. Igual me parece una cosa de mal que la otra. Pero es que entonces pierden ustedes credibilidad. Creemos, por supuesto, que la lucha feminista merece algo más que titulares y utilización partidista. No merece este circo. Nosotros no vamos a ser parte de este blanqueamiento de posibles conductas gravísimas, pero tampoco de su oportunismo político. Así Señora Bozal, termine, por favor. A ser parte y que nos vamos a abstener, porque ni creemos que sea bueno blanquear las conductas, pero tampoco utilizarlas dentro de este circo que están ustedes montando. Muchas gracias. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Vox. Señora Pardo, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, señores socialistas. ¿Qué colección de joyas tienen ustedes en su partido? Y no me refiero a las de Zapatero. Primera vez en la historia que se condena a un fiscal general del Estado. Primera vez en la historia que un partido tiene a sus 2 secretarios de organización imputados. Primera vez en la historia que están imputadas la mujer y el hermano de un presidente del Gobierno. Primera vez en la historia que se imputa a un presidente del Gobierno. Y lo que nos queda, a ver qué sale de la jornada de puertas abiertas de la UCO en Ferraz ayer. Porque ustedes son pioneros en muchas cosas, ni una buena, ni una buena. Y hoy, por su culpa,
culpa. Vamos a ensuciar este plenario para hablar de la más absoluta miseria moral. Porque mientras el Gobierno de España nos encerraba y nos prohibía despedirnos de nuestros familiares y arruinaba, sí, nos prohibía despedirnos de nuestros familiares que se estaban muriendo en plena pandemia, no haga tantos aspavientos, y mientras arruinaban a los hosteleros aragoneses, el Ministerio Socialista de Transportes estaba despilfarrando dinero. Por favor, es que es imposible hablar. Paramos. Señora Rodrigo, necesita 30 segundos. No, es que es la tercera vez que lo repito. Cuando está interviniendo, me da igual quién sea, en tribuna de público, un diputado, el resto de los diputados tenemos la obligación de estar absolutamente callados. Todos, todos. Sí, claro, todos. Por eso he llamado 3 veces la atención. Espero que podamos terminar el pleno sin volver a llamar la atención. Continúe, señora Pardo. Como estaba diciendo, mientras nos prohibían despedirnos de nuestros familiares y arruinaban a los hosteleros aragoneses, la cúpula del Ministerio Socialista de Transportes despilfarraba dinero público organizando orgías con prostitutas en Aragón. La izquierda, esa izquierda que se autoproclama feminista, defensora de los vulnerables, y espera que viene curvas, abolicionista de la prostitución, que me da la risa, esa izquierda lo que ha hecho ha sido retratarse como lo que es. Y lo que es una casta criminal que utiliza el dinero de los españoles para enriquecerse y para sufragar sus más degradantes vicios. Como bien decía la UCO en sus informes, en plena pandemia, ese clan de Ábalos a lo que se dedicaba era utilizar coches oficiales, salvoconductos falsos y escoltas públicos para mover prostitutas por España. Y lo hacía precisamente burlando las restricciones que ellos mismos imponían al resto de españoles. Y en medio de ese lodazal, ¿quién estaba? Pues la máxima representante del Partido Socialista en Aragón, señora Alegría. ¿Dónde estaba usted cuando el clan de Ábalos campaba a sus anchas por Aragón? Le recuerdo que usted era la delegada del Gobierno, la máxima responsable de la seguridad, de los traslados y de las restricciones perimetrales. Usted era la máxima responsable. Y me quiere usted dar a entender que se traían prostitutas en aves desde Córdoba o desde donde fuera, se las escoltaba hasta la estación de Delicias y luego se la trasladaba al parador de Teruel o al hotel de Zaragoza donde tocase la orgía de turno de sus amigos y ustedes no sabían nada. Claro que lo sabía, usted consintió y usted fue cómplice de los vicios de su jefe de filas. Y usted mintió, y mintió tanto que está totalmente inhabilitada para ejercer cualquier cargo de representación pública. Cumpla por una vez su palabra, esa palabra que dio en el Senado, y dimita, señora Alegría. Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Alegría, por tiempo de 3 minutos. Señora presidenta, señora Marín, para conocer usted también la terminología política se le ha olvidado una cuestión fundamental, jurídica. Se le ha olvidado una cuestión fundamental. Aquí en este país el único partido político hasta el momento que ha sido condenado por corrupción en este país tiene nombres y apellidos. Se llama Partido Popular. Partido Popular. Miren, yo le tengo que reconocer, señora Marín y señores diputados, que cuando conocí el contenido de esta proposición no de ley me planteé no intervenir. Y más después de haber escuchado su intervención, sobre todo porque me apena profundamente tener que participar en este debate de degradación política que ustedes han querido traer hoy aquí a esta Cámara. Pero, lógicamente, si no intervenía, también dejaba que las calumnias y las mentiras que nos hemos tenido que escuchar, en fin, caminaran por sus anchas también por este hemiciclo. Mire, señora Marín, a mí no se me escapa la estrategia en la que llevan inmersos el Partido Popular durante hace ya mucho tiempo. Ustedes se han subido a ese carro de las calumnias más burdas contra mí, por supuesto, también contra mi partido, y lo hacen fundamentalmente por un motivo. Y es porque quieren generar tal cortina de humo que nos impida hablar de lo que verdaderamente importa a los aragoneses. Una cortina de humo que tape su absoluta incapacidad política para resolver los problemas de los aragoneses.
¿Y saben por qué? Porque ustedes, de todas las formas que hay de ejercer y hacer política, ustedes siempre eligen la peor. Y bien que lo lamento, y no por mí, sino especialmente por todos los aragoneses y por todas las aragonesas. Ustedes, desgraciadamente, para nuestra comunidad autónoma, hace ya muchas semanas, mucho tiempo, que abandonaron el legítimo debate de las ideas. Hace mucho tiempo. Y han decidido jugar a esta política de basura, jugar a esta política chiquitita, que lo que pretende en estos momentos es, sí, señora Ana Marín, pretenden señalar, pretenden no juzgar, sino condenar a esta portavoz, sí, a una mujer, por unos supuestos hechos que, si se cometieron, en todo caso, los cometió un hombre. ¿Qué nombre tiene eso, señora Marín? Unos hechos que, si se cometieron, yo, desde luego, nunca los conocí. Y en todo caso, ustedes señalan a esta persona, a mi persona, cuando nada tengo que ver, señora Marín. Eso es lo que llevan ustedes haciendo durante meses y meses. Espero que nunca haya un accidente en la calle Diputados, porque como haya un accidente en la calle Diputados y yo esté aquí dentro, les veo a ustedes culpabilizarme a mí del accidente, ya que la señora Alegría estaba a metros de los hechos producidos, señora Marín. Pero miren, también les voy a decir algo. Pueden ustedes seguir con esta estrategia el tiempo que quieran. Si yo no tengo nada que ocultar, ni nada que tapar. Mi actitud y mis palabras siempre van a ser las mismas. ¿Saben por qué? Termino, señora presidenta. Porque cuando una se ciña a la verdad, la actitud y las palabras son las mismas. Y si ustedes tienen pruebas de que yo he mentido en sede parlamentaria, ya están tardando de llevar esas declaraciones a la justicia. Si no lo hacen, es porque claramente se ve demasiado qué es lo que ustedes pretenden. Por cierto, no vamos a dejar de trabajar como estamos trabajando, no vamos a dejar de ocupar nuestro papel como oposición y encargarnos de lo que ustedes no están haciendo, señora Marín. Comenzamos la votación. Votos presentes emitidos 58, votos a favor de los emitidos 33, más 1 telemático 34, votos en contra de los emitidos 18, más 1 telemático 19. Por tanto, sale adelante la iniciativa. Y 7 abstenciones, disculpad. Sale adelante la iniciativa. Turno de explicación de votos. Señora Bengoechea, 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Yo he votado en contra porque me parece que ustedes no quieren venir aquí a hablar de los derechos de las mujeres ni de la corrupción. Ustedes quieren venir aquí a enfangar, a utilizar esta Cámara, y ya se ha dicho de forma torticera, para el acoso y el derribo de un partido político y en concreto de una persona, de una compañera. Y me parece tan indigno y tan miserable que yo entiendo que ustedes no salgan de ese estado de las cosas y de ese estado anímico, pero deberían tenerse un poquito más de respeto y traer resoluciones, si quieren hablar de corrupción y si quieren hablar de los derechos de las mujeres, un poco más dignas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Tiene usted 1 minuto. Renuncia. Junta Aragonesista. Señora Bozal, tiene 1 minuto. Sí, como he dicho antes desde el estrado a duras penas, nos hemos abstenido porque no queremos participar de este circo y de esta utilización de la lucha feminista con el único objetivo de enfangar este tipo de cosas. Muchas gracias, señora Pardo. Tiene usted 1 minuto. Gracias, presidenta. Señora Alegría, deje usted de victimizarse, que usted no es la víctima. Aquí la víctima son las mujeres utilizadas como mercancía sexual por su partido y todos los aragoneses estafados. Desde Vox exigimos luz y taquígrafos. Caiga quien caiga. Queremos saber qué hizo y qué dejó de hacer usted, no como mujer, sino como delegada del Gobierno en Aragón, para permitir esa impunidad perimetral, y queremos fiscalizar cada euro que fue desviado a esta trama asquerosa de corrupción. Cada salvoconducto emitido por usted, no como mujer, sino como delegada del Gobierno, y exigir que quienes ocultaron esas prácticas respondan ante este Parlamento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora Alegría, tiene usted un minuto. Mire, señora Pardo y señora Marín, ustedes forman parte, son los dos partidos políticos que conforman el actual Gobierno de Aragón. Pónganse a trabajar y dejen ya esta política de basura, esta política rastrera que parecen ustedes el hámster. Parecen ustedes igual que el hámster en la rueda. Mucho moverse para hacer fotos, pero desde luego poco avanzar para traer soluciones para los problemas de los aragoneses. Así que, por favor, dignifiquen también esta Cámara y traigan aquí propuestas que nos permitan debatir y hablar de los verdaderos problemas que interesan a la gente. Miren, señora Pardo y señora Marín, yo ya he comparecido en numerosas ocasiones para dar transparencia y explicar todo lo que sé, todo lo que conozco y, desde luego, todo lo que yo hacía como delegada del Gobierno. No tengo nada que ocultar ni tengo, desde luego, nada que esconder. Raro es que ustedes, sin embargo, cuando les hemos planteado una comisión de investigación para saber qué está pasando con los sobrecostes de la Romareda, hay señores aquí han dicho que van a votar en contra. Muchas gracias. Señora Marín, tiene usted su tiempo, un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente una cuestión, señora Bozal. Cuando salió el caso Granados, hace ya muchos años, yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Yo estaba en la radio en ese momento y a mí se me preguntó por ese caso en ese momento en directo y yo condené la actuación del exmiembro del Partido Popular, porque a mí no se me caen los anillos por condenar si cualquier compañero mío de mi partido hace una actuación que desde luego es deplorable políticamente. Señora Alegría, ha venido usted otra vez aquí de víctima. Mire, de verdad, es que ya no cuela. Pero usted de verdad se cree, que alguien cree, valga la redundancia, que siendo usted la delegada del Gobierno de España en Aragón, vino Coldo, Ábalos and Company y usted no lo sabía, pero usted no ha visto los WhatsApps que usted le mandó y quedamos, no te preocupes, yo te lo arreglo. Pero de verdad me lo está usted diciendo, pero ¿a usted a quién quiere engañar? Oiga, que yo ya tengo muchos años para que me engañen, pero si salió en prensa, si toda España lo vio. Usted whatsappeaba con alguien que, por cierto, dijo en la Comisión de Investigación del Senado que no conocía de nada. Y se mandaba usted unos WhatsApps, pero vamos, íntimos amigos. Pero usted de verdad, ¿a quién quiere engañar? Y ya lo último, señorías. O sea, ahora saca usted aquí la Romareda, pero usted ve comparable lo que está pasando en España, que su partido nos está llevando por un auténtico lodazal. Usted, señora Marín, tiene que terminar. Nos está arrastrando. Y usted compara eso con la Romareda. Ahora les interesa a ustedes el tiempo, ¿verdad? A ustedes solamente les interesan señora Marín, las cosas tiene que terminar alguna vez. Exactamente. Muchas gracias. Sí. Pasamos ya al último punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 9026 sobre medidas en materia de vivienda presentadas por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón. Para la exposición tiene la palabra el señor Morón. Mitad, ¿no? Un segundo, señor Morón. Entiendo que se han dividido ustedes los tiempos de la presentación, ¿no? 5 minutos tiene usted, ¿no? Vale. Ahora. Ya, vale. Bien, señorías, el acceso a una vivienda en propiedad se ha convertido en un sueño para muchos trabajadores españoles, en especial para los más jóvenes. El tener un trabajo ya no garantiza ni siquiera el poder iniciar un proyecto de vida, el formar una familia en un hogar en propiedad y ni tan siquiera en alquiler. Sueldos bajos, impuestos altos y una política errática del Gobierno de España, especialmente en estos últimos 8 ruinosos años de Pedro Sánchez en materia de vivienda y de inmigración, han provocado una crisis de acceso a la vivienda como nunca antes conocida en España, cuyos principales afectados son los jóvenes y las familias de las clases medias y trabajadoras. El Gobierno de Sánchez, más preocupado en tapar los casos de corrupción de su partido y de su entorno más cercano y de contentar a sus socios comunistas precisamente para que le echaran una mano,
ha debilitado la protección de la propiedad privada, incrementando la inseguridad jurídica frente a fenómenos como la ocupación ilegal o la inquiocupación, provocando de este modo la retirada del mercado de decenas de miles de pisos. Además, la perniciosa ley por el derecho a la vivienda no ha conseguido frenar el incremento del precio de la venta de pisos, ni del alquiler, ni tan siquiera en las llamadas zonas tensionadas. Incluso la suspensión del procedimiento de desahucio ha acabado perjudicando a las rentas más bajas, porque ahora se tienen que enfrentar a requisitos cada vez más exigentes, con lo cual ha disminuido la oferta que pueden tener de pisos. Pero si las medidas del Gobierno han sido realmente nefastas para controlar y para mejorar la oferta, todavía han sido peores para contener la demanda. Y ahí están esa llegada masiva de 2,5 millones de inmigrantes en los últimos años, que evidentemente precisan alojamiento. Y también el éxodo interminable de jóvenes del medio rural al urbano ante la falta de oportunidades en esta España interior. Revertir evidentemente esta situación requiere de una política ambiciosa y estructural que favorezca el acceso progresivo a la vivienda en propiedad, especialmente para los jóvenes, y, entre tanto, asegurar un sistema de acceso a la vivienda protegida y en régimen de alquiler inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente y procurando de esta manera una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Para ello hay que actuar sobre muchos factores. Hay que aumentar la oferta con una simplificación burocrática. Hay que implementar medidas fiscales que permitan incentivar la promoción de la vivienda y reducir los costes. Construir, rehabilitar, recuperar el mercado de viviendas vacías o que están en el mercado turístico o temporal. Y, sobre todo, aportar seguridad jurídica a los arrendadores y edificando una verdadera política de vivienda protegida. También es necesario controlar la demanda. Para ello debe ponerse fin a la invasión migratoria, como ya están haciendo países de nuestro entorno, y apostar por la España rural, con ayudas al emprendimiento, mejora de los servicios públicos y mejorando la oferta de vivienda en nuestros pueblos. Pero lo más urgente en estos momentos es recuperar la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada, acabar con el fenómeno de la ocupación y establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y alquiler inspirado en el principio de prioridad nacional. Por todo ello, los grupos parlamentarios Vox y Partido Popular hemos presentado la siguiente proposición de ley, en la que instamos al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España, en primer lugar, a impulsar la derogación de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, así como de todas las regulaciones ineficaces que han llenado de inseguridad jurídica el mercado y han llevado a una retirada masiva de unidades ofertadas desde el año 2019. En segundo lugar, establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio. En tercer lugar, garantizar la aplicación estricta y sin excepciones de la legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales conforme a la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Y, en cuarto lugar, impulsar la modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora a bases del régimen local, al objeto de impedir que un ocupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente. Y, finalmente, impulsar la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anteriormente expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Señora Cobos. Gracias, señora presidenta. Señora Alegría, yo creo que ahora vamos a hablar de una iniciativa que sí que le va a gustar, porque vamos a hablar de los problemas que realmente le preocupan a los aragoneses. Un problema que ustedes han agravado especialmente con la nefasta ley de vivienda. Vamos a hablar de vivienda. Y mire, hay números que retratan una época política, y hoy hay un número que define perfectamente el fracaso de la izquierda en vivienda y su deriva antidemocrática: 86.
86 viviendas públicas impulsadas por el cuatripartito de izquierdas en Aragón en 8 años. 86. Ese es su legado real en vivienda. Propaganda, titulares, resultados absolutamente insuficientes para los aragoneses. Pero verá, 86 son también las veces que el Partido Socialista y Sumar, desde la mesa del Congreso presidida por Armengol, bloquearon la ley antiocupación impulsada por el Partido Popular desde el Senado. 86 prórrogas artificiales para impedir que el Congreso debatiera una iniciativa que sabían que podían perder. Mire, señor Sabés, usted antes hablaba de rodillo esta mañana, pues el Tribunal Constitucional les ha sacado tarjeta roja precisamente porque condena esas prácticas que ustedes utilizan sistemáticamente en el Congreso de los Diputados para debatir libremente iniciativas que preocupan a todos los españoles. Este es el modelo de la izquierda. Fracasan gestionando vivienda e intentan impedir que se debatan soluciones alternativas. La labor de un Gobierno no es ejercer de ocupa en la Moncloa utilizando las instituciones para protegerse políticamente. Es gobernar. Es resolver los problemas reales de la gente, pero ya estamos viendo a qué se están dedicando ustedes. Porque las únicas soluciones habitacionales que parecen interesarle son los pisos para la pareja del señor Ábalos, el ático de Santos Cerdán o facilitar un piso de 181 metros cuadrados al señor Zapatero para ejercer esas supuestamente actividades vinculadas a tráfico de influencias y negocios relacionados con Plus Ultra. El PSOE no solo está paralizado, el Partido Socialista está incapacitado moralmente para seguir gobernando España. Señorías, el responsable político del desastre de la vivienda en España tiene nombres y apellidos. Es Pedro Sánchez y su nefasta Ley Estatal de Vivienda. Una ley ideológica, intervencionista, profundamente dañina. Porque ustedes, señores del Partido Socialista, nos dijeron que intervenir el mercado abarataría el alquiler. Nos dijeron que limitar precios aumentaría el acceso a la vivienda. Nos dijeron que las zonas tensionadas serían la solución. Y ocurrió exactamente todo lo contrario, como todos los expertos les dijeron que iba a ocurrir y como les advertimos desde el Partido Popular. Desde el 2019 han desaparecido más de 130.000 viviendas del mercado de alquiler de España. 130.000 viviendas menos para jóvenes, para familias y para trabajadores. Su política de vivienda ataca directamente la emancipación juvenil, el acceso a la vivienda de las clases medias y de las familias. Y donde se han aplicado las zonas tensionadas, la situación ha empeorado todavía más. Menos oferta, más desconfianza y precios más altos. Porque la vivienda no se soluciona persiguiendo al propietario ni protegiendo más al ocupa ilegal que al ciudadano que ahorra toda una vida para comprar una vivienda. La consecuencia de sus políticas ha sido demoledora. Propietarios retirando pisos del mercado, pequeños ahorradores aterrorizados y jóvenes cada vez más expulsados del alquiler. Y mientras eso ocurre, la izquierda ha querido normalizar la ocupación ilegal. Por eso presentamos esta iniciativa, porque la sociedad española está harta de que quien cumple la ley esté desprotegido, mientras que la vulnera encuentra cada vez más facilidades. Porque la propiedad privada no es un privilegio, es un derecho constitucional. Y no puede ser que haya ciudadanos que tarden años en recuperar su vivienda, mientras las mafias de la ocupación hacen negocio. No puede ser que haya ayuntamientos obligados a empadronar en viviendas ilegales ocupadas ilegalmente. No puede ser que quienes pagan impuestos, hipotecas y comunidades tengan menos protección efectiva que quienes ocupan ilegalmente un inmueble. Defender la seguridad jurídica no es ser duro, es defender el Estado de Derecho. Porque sin seguridad jurídica no hay oferta. Sin oferta no hay acceso a la vivienda y sin confianza no hay mercado de alquiler. Ese es el fracaso del sanchismo, incumpliendo la construcción de las 184.000 viviendas protegidas, propaganda infinita y cada vez menos viviendas disponibles. Así que, frente a ello, el Partido Popular defiende una política de vivienda basada en la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad y el incentivo a la oferta, porque los aragoneses merecemos soluciones reales y no dogmatismo ideológico. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Es el grupo ahora de las agrupaciones parlamentarias y grupos no enmendantes. Señora Bengoechea, cuando quiera tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Pues acabamos la velada con el premio al mejor disfraz de oposición, estando en Gobierno, una vez más, para los señores de Vox.
La vivienda es el principal problema de la sociedad aragonesa, pero con ustedes como que no va. Los problemas, la culpa la tienen los demás y en este caso ya, señor Morón, la inmigración. Venga, un colacao y a la siesta. Y ahora vamos a hablar de lo que sí que está haciendo el Gobierno de Aragón. ¿Qué están haciendo ustedes? Pues están pactando medidas en este pacto que son totalmente contrarias y que son las que nos condujeron a la burbuja inmobiliaria y a la crisis económica. Los datos están ahí. Antes de la burbuja se estaba construyendo en España, que era una anomalía en toda Europa. Estábamos construyendo más que Alemania, Francia e Italia juntas y eso que sumando la población de las tres nos cuadruplicaban la población. Eso fue una anomalía y los precios siguieron subiendo y cuanto más construíamos, más subían los precios y después vino la burbuja inmobiliaria. La vivienda, esto ocurre porque la vivienda no es un bien de consumo más, no se rige por la ley de oferta y la demanda sin más, es un bien especulativo. Expectativas de ganar dinero, mientras haya expectativas de ganar dinero, habrá inversores y habrá especuladores que estén comprando esa vivienda y no estén pudiendo acceder las clases trabajadoras. Y no es culpa de la inmigración ni de no aplicar la prioridad nacional. Si aplicamos la prioridad nacional, y usted dice, señor Morón, que tenemos que buscar seguridad jurídica, nos van a meter en la auténtica inseguridad jurídica. Muchas gracias, señora Bengoechea. Es el turno de Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, tiene usted 2 minutos. Pues buena tarde. Esta PNL evidencia que en Aragón no gobierna el Partido Popular con Vox, sino que gobierna Vox y el Partido Popular obedece. Esa es la realidad. Al principio no querían asumir la prioridad nacional. Intentaban envolver esas palabras del acuerdo de gobierno con referencias a la legalidad y a informes jurídicos como si así pudieran disimular lo que realmente estaban pactando. Mucha palabrería para aparentar moderación y hacer creer que aquello no iba con ustedes. Pero apenas ha pasado un mes y ya presentan iniciativas conjuntas, firman propuestas comunes y asumen sin complejos el discurso que Vox les pone encima de la mesa. La prioridad nacional ya lleva también la firma de su propia portavoz. Y eso demuestra quién marca hoy la agenda política en Aragón. ¿Y por qué no hablar ya de su mantra favorito en materia de vivienda? El mantra favorito de Vox, que ahora parece ser también suyo, la ocupación. Su gran chivo expiatorio para evitar hablar de los problemas reales que afectan a miles de familias. Escuchándoles, parecería que hubiera viviendas ocupadas en cada esquina de cada municipio, de cada barrio aragonés. Y eso es sencillamente falso. Están utilizando el miedo como herramienta política mientras ignoran las verdaderas dificultades de acceso a la vivienda. Ahora, la culpa del problema de la vivienda resulta que también es de la inmigración. Su verdadera obsesión es la inmigración y lo pegan a todos los problemas que tenemos en la sociedad. Y es mentira. Claro que quienes inmigran tendrán que alojarse y eso nos quita viviendas. Pero ustedes se han pensado qué sería de la agricultura, del sector primario, de la construcción, de los servicios, de la industria sin inmigración. Por supuesto que tienen derecho a alojarse. Por supuesto que tienen derecho a alojarse. Su política se resume en general en recalificar terrenos y promover grandes operaciones urbanísticas para que puedan hacer negocio los de siempre, los que lo venían haciendo, sus amigos. Mientras tanto, se desperdicia una oportunidad histórica para apostar de verdad por el reequilibrio territorial, para impulsar la vivienda pública en el medio rural y frenar la despoblación. Dejo de corregir desigualdades, sus decisiones siguen profundizando el desequilibrio entre territorios. No sé si ya va, sí. Entre aragoneses de primera y de segunda, y dejando atrás a quien necesita apoyo. Y aprovecho unos segundos, si me deja la presidenta, para permitirme una reflexión. Se está recortando los tiempos de intervención en los debates en contra de la pluralidad política, con el objetivo trascendental, parece ser, de que terminemos a las 5:30. La legislatura anterior dedicábamos un par de horas más a cada debate. Eso evidencia que hay una voluntad de dificultar la labor de control de la oposición. No es una cuestión de falta de tiempo, es la decisión política de atacar la participación, la esencia misma de la democracia. Señor Guitarte, le recuerdo que se acaba de pasar usted 40 segundos en su intervención para que vea la voluntad que hay desde esta mesa y esta presidencia en acortar los tiempos a los grupos minoritarios. Pasamos al siguiente. Señora Bozal, tiene usted 3 minutos por parte de Chunta Aragonesista.
Gracias, señora presidenta. La vivienda es uno de los grandes problemas de nuestra generación. Sinceramente, creemos que abordar algo tan grave con una receta basada casi exclusivamente en rebajas fiscales, liberalización y discurso contra la ocupación es quedarse enormemente lejos de la realidad que vive mucha gente. Los problemas de la vivienda en Aragón no es que haya demasiados derechos, es que hay personas trabajadoras que, aun teniendo un salario, no pueden emanciparse. Hay jóvenes que destinan más de la mitad de su salario al alquiler, familias que viven con miedo a la próxima subida y pueblos enteros donde hay viviendas vacías, pero que nadie impulsa políticas públicas para recuperarlas. Y eso, señorías, no se arregla bajando impuestos. La vivienda no puede depender exclusivamente de la capacidad económica de cada persona, ni convertirse en un negocio para unos pocos, mientras cada vez más gente queda expulsada del acceso a un hogar digno. Cuando la vivienda se trata solo como mercancía, lo que acaba ocurriendo es exactamente lo que está ocurriendo. Especulación, precios disparados, precariedad residencial. Y además es que hay algo preocupante en esta iniciativa. Hablan mucho de ocupación, pero no hablan nada de especulación. Hablan muchísimo de seguridad jurídica para los propietarios, pero muy poco de seguridad vital para quienes no saben si podrán pagar el alquiler el mes que viene. Hablan mucho de mercado, pero prácticamente nada de vivienda pública. Y esa decisión ideológica, esa es una decisión ideológica. Desde Chunta creemos que hacen falta más políticas públicas, más parque público de vivienda, más rehabilitación, más movilización de vivienda vacía y más medidas que permitan a las personas quedarse a vivir en Aragón. Porque el problema de la vivienda también es un problema territorial. Hay comarcas que no pueden, directamente la gente no puede acceder a una vivienda mientras ve como en la calle de abajo hay viviendas vacías y cerradas. Hay municipios turísticos durante los alquileres temporales directamente están expulsando a la población local y hay barrios donde los fondos buitre, de los que no les hemos oído decir nada, hacen negocio mientras las administraciones llegan tarde. Frente a eso, ustedes ofrecen prácticamente la misma receta. Menos regulación, más mercado. La realidad demuestra que el mercado por sí solo no garantiza el derecho a la vivienda, porque recordemos que la vivienda es eso, un derecho, no un negocio. Nos preocupa además el discurso de la extrema derecha porque en cuanto hablan de vivienda acaban señalando a personas vulnerables, criminalizando la pobreza o utilizando el miedo como herramienta política. Creemos que la vivienda debe ser un derecho garantizado y no un privilegio reservado a quien más dinero tenga. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la señora Sánchez. Tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, cuando comencé a preparar esta intervención y leí el título de la PNL, Medidas en materia de vivienda, pensé, vamos a ver qué propuestas en esta materia presenta el tercer gobierno del señor Azcón, porque en el resto de competencias estamos viendo que pocos proyectos nuevos vienen a nuestra comunidad. Pero quizá en vivienda, pues como suele decirse, a la tercera va la vencida. Pues tampoco, señorías. Esta iniciativa plantea exactamente 0 medidas reales para solucionar el problema del acceso a la vivienda en Aragón. 0 medidas para reducir los precios del alquiler. 0 medidas para facilitar la emancipación de los jóvenes. 0 medidas para que una familia no tenga que destinar más del 30% de su salario a la vivienda. 0 medidas para ampliar el parque público y 0 medidas para el medio rural. Eso sí, confrontación con el Gobierno de España, toda, porque esta PNL no va de vivienda, va de oposición política y acabamos de verlo tras escuchar a la señora Cobos en su intervención. Dicen ustedes además en la exposición de motivos, y leo textualmente, tras 2 años de ley estatal, la situación de la vivienda ha empeorado en todas las variables. Pero conviene recordar algo importante. Quien lleva gobernando Aragón durante hace ya 3 años es el señor Azcón y las competencias en materia de vivienda las tienen fundamentalmente las comunidades autónomas. Por tanto, igual señor Morón y señora Cobos, lo que deberían preguntarse es ¿qué responsabilidad tienen sus propias políticas en la evolución de este problema? Porque es muy fácil echarle siempre la culpa al Gobierno de España, mientras aquí siguen ustedes sin actuar sobre el precio de la vivienda, pero sí apuestan por modelos que priorizan el negocio privado sobre el interés general. Ustedes vienen aquí a decir que les preocupa el acceso a la vivienda, pero claro, lo dicen los mismos que votan en contra de medidas como limitar las subidas abusivas a los alquileres, prorrogar la
protección a inquilinos o frenar la especulación inmobiliaria. Eso sí, son medidas reales y útiles que protegen a la gente. Pero lo que pasa, señorías del Partido Popular y señorías de Vox, es que cuando ustedes tienen que elegir entre proteger a una persona que busca una vivienda o proteger a quien especula con ella, ustedes eligen siempre a los segundos. Y termino con la mayor contradicción. ¿Cómo pueden pedir aquí que se derogue la ley estatal y al mismo tiempo aceptar los fondos y sacar pecho de las políticas financiadas gracias precisamente a esa ley? 266 millones de euros va a recibir el Gobierno de Aragón del Gobierno de España para que el señor López pueda ejecutar su plan estrella. Es decir, necesitan lo que hoy critican. Y eso es la contradicción que resume perfectamente esta iniciativa y es por ello que el Partido Socialista votará en contra. Muchas gracias. Pues comenzamos la votación. Muy bien, votos presentes 57, votos a favor de los presentes 32, más uno telemático 33, votos en contra 25, más uno telemático 26. Por tanto, sale adelante la iniciativa. Turno de explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. No sé por qué tienen que mentir tanto. La ley de vivienda aplicada en otras comunidades autónomas está dando resultado. Claro que no es la panacea, claro que no es la solución a todo el problema de vivienda, pero está conteniendo las subidas del alquiler, incluso bajándolas, por ejemplo, en la Comunidad de Navarra. Pero más allá de eso, y de que es verdad que aquí tendríamos que tener ya una ley de vivienda en condiciones, igual estaríamos hablando de otra cosa, digo yo que cómo es posible que la ley de vivienda haya agravado el problema de la vivienda en Aragón si ustedes no la están aplicando. O sea, algo falla. Bueno, están acogiéndose a un resquicio, al único resquicio de la ley de vivienda que les permite a las promotoras especularse, que es construir en suelos de equipamiento de los barrios, que a ustedes les dan igual los equipamientos de los barrios, pero las promotoras van, o quien sea, o los fondos, van a lucrarse durante 75 años. Háganselo mirar, señorías, dejen de hacer oposición y, por favor, pónganse a desarrollar sus competencias en materia de vivienda. Gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Sí, pues nosotros hemos votado que no a esta PNL porque obviamente va de todo menos de vivienda. Aquí no se ha tratado ni mínimamente el problema real de la vivienda. Vamos a ver, aquí lo que sucede es que cualquier tema, por importante que sea, Vox lo lleva a su marco ideológico y acaba desvirtuando toda la discusión. La realidad es que lejos de cambiar, de sustituir o aportar políticas que puedan cambiar la tendencia actual de la vivienda, la realidad es que no se está actuando, se está prometiendo, se está publicitando mucha actuación, pero no se está haciendo realmente nada. El mundo rural, como hemos anunciado muchas veces, va a sufrir una pérdida de población precisamente porque se está promoviendo vivienda allí donde no se debe. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Bozal. Tiene usted un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos votado en contra porque básicamente aquí se ha hablado de que la vivienda es un problema de mercado cuando debería de ser un problema de carácter social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Pues miren, este tema de la vivienda, la verdad es que a la izquierda no se le puede decir que hayamos perdido 8 años. Es que de forma activa han deteriorado el mercado de la vivienda. O sea, no es que no hayan hecho nada, es que lo han hecho todo mal. Y ahí yo creo que están todos ustedes involucrados porque todos ustedes en algún momento han apoyado el nefasto gobierno de Pedro Sánchez. Y mire, han permitido el fenómeno de la ocupación. No han hecho nada para revertirlo, lo han favorecido de forma activa. Y se han retirado miles y miles, decenas de miles de pisos. La gente tiene miedo a sacar el piso, a sacar un piso en alquiler. A ver, pregúntenle a la gente. Es que no sé, parece que hablamos de cosas a veces extrañas, pero hablen con la gente. Han permitido la entrada de 2,5 millones de inmigrantes. ¿Y dónde los querían alojar? ¿O querían que durmieran en el campo? Hombre, un poquito más de responsabilidad. Miren, señorías, ustedes lo que han conseguido este gobierno Sánchez es que no solamente
esté hasta arriba de corrupción, hasta las cejas, ¿se acuerdan lo de la ceja? Hasta las cejas de corrupción, sino que además ha demostrado su incapacidad Señor Morón, tiene que para acabar la gestión ya. de los servicios públicos y, desde luego, en materia de vivienda, cero pelotero. Muchas gracias. Señora Sánchez, tiene un minuto. Gracias, presidenta. Miren, señorías, llevamos todo el día viendo cómo ustedes utilizan estas Cortes para hacer oposición al Gobierno de España y esta iniciativa ha sido un ejemplo más. Ustedes han sido capaces de escribir 5 páginas sobre vivienda y ni una sola vez se menciona vivienda pública. Ustedes, mucha ocupación, mucho miedo, mucho ataque al Gobierno de España, pero ni una sola propuesta para garantizar vivienda asequible. Y eso lo que hace es explicar perfectamente cuál es su modelo, utilizar la vivienda para hacer política y no para garantizar los derechos. El nuestro es justamente el contrario y es por ello por lo que hemos votado en contra. Muchas gracias, señora Cobos. Tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Voy a intentar ceñirme a él. Señora Sánchez, ya veo que no utilizará usted esa famosa frase que decía nosotros los socialistas y no me extraña que no quiera identificarse con el Partido Socialista, con la que está cayendo en estos momentos a su partido con todos los escándalos de corrupción. Pero mire, vamos a hablar de vivienda pública y vamos a hablar de los 3 años de gobierno que usted ha dicho que ha estado el Partido Popular en la pasada legislatura. Frente a las 86 viviendas que impulsaron, que no entregaron, en 8 años de gobierno socialista, el Partido Popular ha impulsado 3.000 viviendas públicas en 3 años. 3.000 viviendas públicas en 3 años. Eso es política de vivienda. Parece que a ustedes se les olvida que efectivamente existe un plan, el Plan Aragón Más Vivienda, y que se les olvida a todas las señorías de la izquierda y al señor Guitarte, que no sé muy bien si está a la izquierda, en el centro o a la derecha, donde está usted en estos momentos. Parece que se les olvida a ustedes que efectivamente existe un Plan Aragón Más Vivienda que se ocupa de todos y cada uno de los problemas específicos de esta comunidad autónoma. El Plan 700 para las zonas rurales, para los municipios turísticos, un plan específico. Para los trabajadores, un plan específico. Para los jóvenes, un plan específico. Miren, hay un Plan Aragón Más Vivienda que tiene destinados 400 millones de euros para el periodo del plan. Señora Cobos, tiene que terminar. Sí, finalizo ya. Dice 266 millones que va a recibir, ya veremos si son 266 millones. Pero lo que sí le garantizo es que no llegan ustedes al 10% que dijeron que iban a llegar para las políticas en materia de vivienda, frente al Gobierno de Aragón, que a pulso pone 290 Muchas millones gracias, de señora euros. Cobos. Gracias, señora presidenta. Pues se levanta la sesión hasta mañana día 29 a las 9:30 de la mañana.